Hey, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿Has veído la nueva película de Will Smith, tío? Pues la verdad es que no entiendo la pregunta. Que ¿Has si veído? no has veído. No, te estás equivocando. Tienes que usar visto. Ese es el participio de ver. Macho. Claro. ¿Cómo me cuestan los participios irregulares, Juan? Entonces sería, ¿no has visto la película? Ah, Claro. bien. Bueno, amigos, pues nada, empezamos. Ya estamos en la clase 10 Bien. del nivel intermedio. Tenemos una frase, la del doble sentido de la semana pasada. Last week double sentido, double meaning. Double meaning. ¿Os acordáis? ¿Lo habéis adivinado? Veremos. Vamos a ver. La frase era: He has beaten me up because I stuck this on the wall. Ah, entonces to beat up es pegar, ¿no? Pegar a alguien. Yeah, to hit someone. Yeah. Entonces, has dicho, ¿me ha pegado? Ha Sí. pegado, es el participio de pegar. Yeah. De pegar. To beat up someone. Bueno, y también porque he pegado eso en la pared. Claro, lo he pegado y me ha pegado, macho. Sí. Vaya, vaya. Qué tío más violento, ¿eh? Entonces, amigos, did you find it out last week? Yo creo que sí. ¿Seguimos? Vamos a seguir. Hoy vamos a continuar aprendiendo algún verbo irregular. En este caso, primero va a ser el verbo ver. Bueno. Ver es también irregular en su forma gerundio, que es viendo, no es vendo, es viendo. Y en el participio hemos dicho que no es veído, Juan. No, es visto. Entonces, I'm seeing something, I'm seeing things, estoy viendo cosas. Y en el participio, he visto. Bien. ¿Has visto? Por lo visto, esto de los verbos irregulares hay que aprenderlos bien, ¿no? Sí, la verdad es que no es muy difícil, amigos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplillos. Hombre, I've already seen that movie several times. Ya he visto esa película muchas veces. Ya estoy cansado de la peli, ¿eh? Sí, ya la tengo muy vista. Have you seen that? ¿Has visto eso? Sí, yo sí lo he visto. Y yo. ¿Lo habéis visto? She's seen weird things in her job. Ella ha visto cosas raras en su trabajo. Sí, dice que no le gusta lo que ha visto, ¿eh? Ha visto cosas un poquito raras. He's realized how important it is to study. Él ha visto qué importante es estudiar. Ah, también usamos ha visto, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, se ha dado cuenta. Correcto. Sí, él se ha dado cuenta de lo importante que es estudiar. O ha visto. Ya lo ha visto. We have seen loads of famous people this summer. Hemos visto a un montón de gente famosa este verano. Sí, hemos estado en Puerto Banús. Sí, y estaba lleno de gente famosa. Los hemos visto a todos. Ya ve. When was the last time you saw him? ¿Cuándo le habéis visto por última vez? ¿O cuándo fue la última vez que le visteis? Pero claro, ahí ya no estamos usando el participio. Ya, son las dos maneras. ¿Cuándo le habéis visto? ¿Ayer? They haven't seen the results yet. No han visto los resultados todavía. No, todavía no, es pronto todavía. Claro, aún no los han visto. Has anybody seen my dog? ¿Ha visto alguien a mi perro? ¿Le habéis visto? Se ha perdido. No le encuentro. Has anyone seen Martha around here? ¿Alguien ha visto a Marta por aquí? ¿Ha visto a alguien a Marta? La estoy buscando. Bueno, pues sigamos buscando. Do you know who I saw in the market? ¿Sabes a quién he visto en el mercado? A Ricardo. Estaba ahí vendiendo pollos, ¿no? Yeah. Ok, amigos, now we have the verb ir, to go. In this case, in the participle, we're lucky and it's just ido. Fácil. You see, it's irregular, but in the participle, it's not. But when it comes to gerundio... Claro, ahí iba a decir, es bastante irregular en el gerundio porque se dice yendo con Y. Yendo.
Estoy yendo a trabajar, Sí, por ejemplo, ahora estoy mismo. yendo. I'm on my way. Claro, entonces, bueno, ya sabéis, ir en participio ido. I went shopping. I'll be right back. Me he ido a comprar. Me he ido de compras. Ahora vuelvo, ¿eh? Ahora mismo vuelvo. Venga, te espero. Estoy de vuelta en un segundo. Have you left without saying goodbye? ¿Te has ido sin decir adiós? ¿Sin despedirte? Joder, macho. No puede ser, hombre. ¿Cómo te has ido así? She's gone on holidays to Lanzarote. Se ha ido de vacaciones a Lanzarote. Una buena isla. Se ha ido. He went to complain to his boss. Él ha ido a quejarse a su jefe. Ha ido a quejarse. Sí, dice que nunca le quiere subir el sueldo y ya está un poco cansado, ¿eh? Pues veremos a ver si no le echan y al final se tiene que ir, pero para siempre. Ya ves. We went to a museum this morning. Hemos ido a museo esta mañana. Hemos ido. Sí, la verdad es que ha estado bastante interesante el museo, ¿eh? Sí. Have you been to the swimming pool yet? ¿Habéis ido ya a la piscina o habéis estado ya allí? Yo todavía no. Claro, como podéis ver, have you been es has estado o habéis estado, pero claro, también podría ser habéis ido o has ido. ¿Has ido alguna vez a Madrid? Have you ever been to Madrid? Entonces podemos usar ido o estado para estas situaciones. Bien. They left the meeting really angry. Se han ido de la reunión muy enfadados. Sí, se han ido. Muy They mosqueados, left. ¿eh? What time have they left? ¿A qué hora se han ido? You see, ¿a qué hora se han ido? ¿A qué hora se fueron? What time did they leave? Wolves have left because they have nothing to hunt. Entonces, se han ido. Sí. Los lobos se han ido. ¿Veis? Estamos utilizando irse. En este caso no es ir. No. En este caso, porque es reflexivo, it means to leave. ¿Vale? Yeah. Don't mistake ir and irse. Bueno, entonces se han ido, and that's why we are using se. ¿Vale? Correcto. Because it's reflexive. Se han ido porque ya aquí no hay nada para cazar. Están pasando hambre. Claro, así que they have left Yeah. again. Why have you left without putting your things away? ¿Por qué te has ido sin colocar tus cosas? Claro, no las has recogido. No, a ver. La próxima vez recógelo todo. Hombre. Lista de traducción. Okay, amigos, now we're gonna translate a few sentences for you. Yeah. Okay, so stay tuned. Yeah, this is a good exercise because you're gonna learn more vocabulary. So let's take a look at it. Exactly, and pay attention because we go with the first one. Venga. I haven't met anyone like her. No he conocido a nadie como ella. Nunca. I haven't met, no he conocido. Can you put up the blinds, please? ¿Puedes subir las persianas? Sí que entre un poquito de luz, ¿eh? Can you lend me your car? ¿Puedes prestarme tu coche? Prestar. Sin embargo, Juan, tomar prestado en inglés es to borrow something. Tomar prestado. Ahora, prestar tú a alguien algo es to lend someone something. ¿Eh? Perfecto. She has lent me her bike today. Me ha dejado su bici. No me ha prestado también. Bueno, vale, los dos, claro. Como podéis ver, prestar, pues también podríamos sustituirlo por dejar. Correcto. Anda, correcto. mira, todos los significados que tiene dejar. Eso es lo que tiene las translation lists, que aprendéis muchas cosas. Hombre, por supuesto. What time do you usually go to bed? ¿A qué hora sueles irte a dormir? Pues a las 12, 12:30, Juan. Un poco tarde, quizás. Can you take a photo of us, please? ¿Puedes echarnos una foto? Bien. ¿O puedes tomarnos una foto? También. Por favor. Have you been able to finish it on time? ¿Has sido capaz de terminarlo a tiempo? Sí.
Tú sabes que yo soy un máquina, tío. Ah, bueno, entonces todo perfecto. What would you like to do tomorrow? ¿Qué te gustaría hacer mañana? Pues no lo sé todavía. Bueno, lo pensamos, ¿vale? Vale. Where would you like to go this weekend? ¿A dónde te gustaría ir este fin de semana? Pues a relajarme, simplemente. Notice, amigos, that we put the preposition a para preguntar esto. ¿A dónde te gustaría ir? Correcto. Bueno, amigos, de squeeza. Let's squeeze a word in Spanish. Vamos Juan. allá, el exprimidor. Hoy tenemos la palabra sobre. Ah, sobre. Pues nada, vamos a decirles unos cuantos significados de esta palabra. Eso es, vamos a ver. Let's have a look. We have a lot of meanings, so get ready, and if it's necessary, write down. Ya. Bien, la primera acepción. Sobre como preposición, Juan. Bueno, pues entonces sería encima, ¿no? Sí, encima de, on, in English, or Sí. on top of. Sí, ¿ya? sí. Entonces sobre es encima de. ¿Vale, Por amigos? ejemplo, hay un ordenador sobre la mesa, entonces esta es fácil, ¿no, Juan? De momento. También como preposición es en inglés about, ¿no, Juan? Cuando decimos vamos a hablar sobre la naturaleza, Ah, bien. sí, ¿Y sobre qué va esa película? pues va sobre la historia de un niño. Como podéis ver, podríamos usar perfectamente de. ¿eh? ¿De qué va la película? También. O vamos a hablar de los animales. Por supuesto. Entonces, pues ya sabéis, de o sobre. En este caso sí, funcionan las dos igual. También, Juan, puede ser un sustantivo. Entonces, ¿qué es un sobre? Ah, te refieres a un nombre, ¿no? A noun. Pues un sobre is an envelope. Ah, bien. Sí. Entonces necesitamos sobres para enviar cartas, por ejemplo. Bueno, Juan, I'll be there around 8 o'clock. Ah, sobre las 8, Más o menos, sí. more or less. Sí, aproximadamente sobre las 8. Muy bien, pues te espero aquí sobre las 8, ¿vale? No lo dudes. Aquí va a haber unas 20 personas. Habrá sobre unas 20 personas. Vale, bueno, pues me uno al grupo. Perfecto. Sobre también puede ser un prefijo, a prefix, Juan. Y se pone delante de algunas palabras. Correcto. Por ejemplo, if you overload a truck, you can have an accident, ¿no? Lo sobrecargas. Claro, si sobrecargas un camión, por encima de su carga, puedes tener un accidente. Claro. Sí. A veces también se sobrecarga la red. Eso es, por ejemplo, cuando estás en internet, dicen, se ha sobrecargado la red o la línea telefónica y no Sí. puedes llamar. También es otra, sí. O también, si trabajas mucho un músculo, se te puede sobrecargar. Esto es una lesión común en los jugadores. Se me ha cargado un gemelo. Se me ha sobrecargado. Bien. Probably is the same, right? Ya. Bien, si lo ponemos delante de la palabra salir, del verbo salir, significa, por ejemplo, to overhang, sobresalir. Ah, eso es cuando algo pues se sale ya del sitio, ¿no? Eso es. Por ejemplo, de tu camión, pues tienes ahí una barra que está sobresalida. Ah, it's overhanging. Sí, entonces Bien. cuidadito. Y luego, Juan, si alguien sobresale, ¿qué quiere Stands decir? out. Ah, Sí. bien, bien. Además que si sacas buenas notas te ponen un sobresaliente. Anda, otra Sí, vez. sí. Sobresaliente. La mejor nota que puedes Sí, sacar. sí. That's the top. Yeah. Great. Bien, Juan, a veces hay gente que overact in their lives. ¿Qué quiere decir eso? Sobreactuar. Sí, son unos peliculeros, vamos. Claro. Sobre todo a los niños, cuando son pequeños, les encanta sobreactuar porque lloran por cosas que no duelen o, bueno, ya Bueno, sabéis si tenéis niños. Como un actor. Ya, Como un actor, amigos. igual. Bueno, Juan, sometimes there are things that are breathtaking. Sobrecogedoras. Sí, Sí. pueden ser malas, como una mala noticia, algo sobrecogedor, o que te impresiona, impressive. Shocking. Yeah. Bueno, pues ahí tenéis otra palabra. Esta es un poquito larga. Sobrecogedor. Bueno, Juan, creo que te pueden multar if you speed or you surpass the speed. Ah, entonces si sobrepasas la velocidad límite. Sobrepasar. Claro.
También se puede decir simplemente si pasas el límite o si excedes el límite, pero bueno, sobrepasar la velocidad también se usa bastante en estos términos. is to surpass. Yeah. También tenemos exceder, to exceed. Correct. Exceder la velocidad límite y ya te cae una multa fijo. Y si alguien, Juan, decimos que tiene sobrepeso, ¿qué es? Is overweight. Ya. Tienes más peso de lo debido, sobrepeso, por encima de tu peso ideal. Claro, entonces you are overweight. Yeah. So better get on a diet. Juan, el otro día vi una palabra en español y no sé lo que significa. Decían, ellos hablaron durante la sobremesa. Y yo pensé, ¿se sentaron encima de la mesa todos a hablar? Pues no, ¿verdad? Ah, Hombre, si dijéramos ellos hablaron sobre la mesa, no, pero era claro. sobremesa. Tú dices en la sobremesa, Sí. ¿no? No sobre la mesa. No. Bueno, sobremesa es algo que no se puede traducir al inglés. Entonces, is usually when we finish eating, people stay to have a cigarette, a coffee, they talk a bit. This is if they don't have to run to work. Yeah. We are talking about when you meet with your friends. Yeah. And la sobremesa is this period of time after having lunch in which you chat a bit, you relax. Have a coffee. Have a coffee. Una copita. Una copa, eso es. Eso es la sobremesa. It's just the period of time after eating. You know, in Spain we're gonna eat at 3 or 4 Yeah. o'clock. A veces cuando la sobremesa se alarga, Juan, acabamos un poquito chispados, ¿no? Bueno, la sobremesa a veces pues la gente ya la empalma con la noche. Prácticamente, con la cena. Claro, todo depende. Del día, situación. Sí, hay muchas veces que la gente tiene comida de empresa y al final pues se quedan más tiempo. Sí, más. Eso decimos, la sobremesa se ha alargado. Exacto. Se nos ha hecho de noche, vamos. Así que amigos, esa es una palabra muy buena para aprender. Sobremesa. Ya. Usando la misma raíz, vamos a aprender un par de palabras más. Una es el verbo sobrar, Juan. El verbo sobrar is when you have extra things that you don't need. Entonces sobran. They are like spare. Ah, ok. Por ejemplo, ¿os sobra alguna silla? Do you have any spare chair? Bien. ¿Ves? No es do you have any chair left. No, eso Porque sí, ahí es, te queda alguna claro, silla, os ¿no? queda, claro, depende if we're talking to more than one person. ¿Os queda alguna silla de sobra? Pero en este caso es mucho mejor decir ¿os sobra alguna silla? Mucho más fácil, claro. Claro que sí. O también, Juan, por ejemplo, nos ha sobrado mucho pan. Claro. Esta noche cenaremos bocadillos, ¿no? Sí. En este caso también puede ser como leftovers. Eso Sobras. es, correcto. Claro, las sobras is the leftovers. Correcto. Es típico, Juan, ¿qué vamos a comer hoy? Y decimos, sobras. Claro, Claro, leftovers. las sobras. Vamos Eso a comer es. las sobras de ayer. Bien. Bien. And the last word with this root is to be sober in English, which is Lo contrario de borracho, ¿no? Que es sobrio. sobrio. Correcto. Entonces, por ejemplo, para conducir hay que estar sobrio. Sí. Aunque también decimos, es una persona muy sobria. Y no significa que no beba. Bueno, seguro que no bebe, pero bueno, es como que es una persona que está siempre en su sitio. ¿no? Eso te voy a decir. Seria, en su sitio. Bien. Sí. Bueno, pues aquí habéis aprendido cosillas con la palabra sobre y sus derivados. Habéis aprendido muchas cosas sobre la palabra sobre. Ya. Just, doble sentido. Bueno amigos, os vamos a dar una nueva frase con doble sentido para que os entretengáis. Ok, vamos a ver esta. I have left because I think that guy is a bit insane. He's a bit out of his mind. So if you know the answer, you know. Write in the comments, hit the like button, and let's continue. Spanish de la calle. Vaya discusión he tenido con ese señor. Sí, Juan, yo te voy a decir una cosa. No creo necesario que haya que llegar a esos puntos, tío. Ya, la verdad es que no me ha quedado más remedio.
Sí, pero ha llegado un momento en que ya le has insultado y creo que te has sobrado, ¿eh? Ah, amigos, nueva expresión. Te has sobrado. Sobrarse, que es como reflexivo, ¿verdad? Sí, es un reflexivo, sobrarse, pero es coloquial. Es like you have gone too far, or you went too far with that guy. Sí, o you crossed the line. Te has pasado de la raya, también sería. Pero Sí. es muy común decir, oye Juan, te has sobrado, tío, con ese hombre, ¿eh? Te has sobrado, sobrarse, ¿vale? Sí. Así que, bueno, amigos, esto es el final y, bueno, nunca sobra tiempo para más, ¿a que no, Juan? No nos ha sobrado nada de tiempo para hablar de otras cosas, pero bueno. Para la próxima clase, En la ¿verdad? próxima, si no os sobráis, ¿eh? Eso No os es. sobréis. Así que nos vemos, amigos. Hasta otra. Hasta luego.